Jolie Maguire ahora nos va a hablar sobre el rol de la neurociencia, la neurodidáctica, la inteligencia artificial y cómo esta afecta en la docencia del futuro. Adelante, Jolie. Gracias. Aquí voló la pelota desde Turquía a Pucón. Aquí me encuentro en Pucón, buenas tardes. Estoy en medio de la región donde también hay, Sebastián lo conocí en el Colegio de Victoria. Es la región más pobre de Chile y es una región hermosa en su naturaleza. Así que yo me vine por eso, me vine por la naturaleza y eso me ha hecho demasiado bien para el cerebro, y este cerebro ha empezado a crear y a crear y a crear. Por lo tanto, lo que yo hago, lo que yo sé de neurociencia, siempre lo tengo que experimentar. O sea, yo no puedo hacer una clase de neurociencia sin yo haberme experimentado mi propio cerebro, ¿ya? O sea, en ese sentido tengo mucha más claridad de lo que puede hacer la neuroplasticidad. O sea, lo tengo claro porque yo lo hago para que mis neuronas se vayan aumentando cada vez más. Hago cosas para que mi cerebro vaya aumentando. Y para que pueda retener la información, lo que hago es dormir, y dormir bien. Bueno, les cuento que cuando yo era niña, yo creo que esto no es tan así natural, en el sentido de que uno tiene 10% de los genes de los padres, y en el caso de mis padres, ellos me dieron el 10%, pero la cultura me dio ese otro 90%. Entonces, dentro de esta cultura, algo pasó que yo tenía mucha creatividad. Entonces, me acuerdo que tenía 9 años y estaba en el colegio cuarto básico. Me habían cambiado recién de otro colegio que era constructivista, estamos hablando del año 79. Entonces, yo venía ya de una formación de base que tenía una mirada totalmente futurista. Siempre me ha alcanzado profesores que son muy futuristas, entonces por lo tanto mi cerebro empezó a trabajar en un ambiente de educación del futuro desde que yo tenía 3 años. Por eso que esto lo estoy entendiendo mucho mejor, y también en ese periodo, los 9 años, yo hice un libro, un cuento que se llamaba Los perros pastores. Y era un cuento espectacular, que toda la familia decía, ¿cómo se le ocurrió este cuento tan maravilloso sin conocer el campo? Porque se llamaba Los perros pastores, que le ayudaba al dueño, al patrón, a poder cuidar sus ovejas, y contaba las historias y mucha imaginación. Entonces yo pensé, ¿qué me pasó después que perdí esa imaginación? Y que ahora volvió gracias a la naturaleza. Es que el cerebro necesita siempre movimiento, necesita estar interesado en algo, porque se activa, todo el cerebro se va activando. Por lo tanto, cuando uno dice, sí, yo estoy bien, estoy acá, pero ¿qué pasa con tu cerebro? Y bueno, en ese tiempo yo tenía otras habilidades, pero también tenía que ver con la escritura. Un niño tiene una forma de comunicarse y él se va a equivocar en el principio, pero al pasar el tiempo, el niño siempre va a querer sociabilizar, siempre va a querer, él está conociendo un mundo social. Entonces, cuando ustedes escuchen un niño que desde lo que puede mover o hacer sonidos y no hablan después, ese niño está manifestando que no está activamente, cerebralmente bien. Entonces, bueno, en mi caso lo que yo hacía con la imaginación. Y después, cuando fui profesora, entendí que ya no tenía imaginación, ya no estaba haciendo las cosas con imaginación. Y ahí apareció de nuevo otro profesor que nos habló sobre la inteligencia artificial en el año 2001. Y nos empezó a hablar de cómo podíamos cambiar el modelo educativo gracias a tener herramientas de tipo orientales y también la tecnología. Y en ese tiempo él hablaba de que en el futuro no íbamos a tener una diferencia entre lo que era un humano de lo que era una inteligente artificial.
Y eso lo decían mucho antes Varela y Maturana. Como ya he dicho bastante, voy a adelantar aquí. Eso. Ahí sí. Primero quizás... ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Primero quería... puse unos conceptos que dijo Sebastián y nosotros nos conocemos igual hace tiempo y resulta que hay conceptos que todavía tenemos una diferencia porque obviamente tenemos como fuentes de diferentes partes. Cuando se dice que el estudiante tiene que tener motivación o que el estudiante tiene que tener participación activa, lo que estamos diciendo es que el estudiante por defecto no es motivado y no es activo. Al decir que eso es lo que tiene que venir. O sea, asumimos que no lo está. Y ahí está el error, porque cuando el niño nace y empieza a conocer el mundo, él no deja de parar. Él está activo, activo, activo. Cuando ven a un niño que lo sacan al jardín y el niño se queda ahí? No, porque el niño descubrió algo bonito. Entonces lo normal es que el estudiante esté activo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que actualmente en toda la educación, en todos los trabajos, en todas las exposiciones, en todo eso escucho que el estudiante sea el participante activo. ¿Se fijan? Dejamos de ver que lo normal era que estuviera activo y dejamos de ver que para estar activo tiene que estar motivado porque está encontrando algo nuevo que le sorprende. Eso es lo normal en la biología y en el cerebro. Entonces, cuando pasa la etapa de que ya el 90% del desarrollo del cerebro es con la cultura, resulta que la cultura me está diciendo, ¿eres activo? Como que eres una persona que te mueves. Entonces no deberían preguntar, ¿qué pasó? La escolaridad. Eso pasó. Lo otro que también anoté acá de Sebastián era cómo hacer que el estudiante, porque yo soy profesora de más de 20 años, casi 21, no lo puedo creer lo que estoy diciendo, pero es verdad. Decreto que voy a ser joven de nuevo. Bueno, de pasar a un alumno desde conocimiento a sabiduría. Y eso es un concepto que tiene que ver más con tener la información, haberla asociado de una manera que te sirva a cambiar tu vida. Entonces la sabiduría en los lados orientales tiene que ver con, como con el más allá. No, la sabiduría es el conjunto de un aprendizaje holístico. Y tengo un ejemplo, porque como les digo, tengo tantos años de carrera. Me pasó que en un proyecto que se llama Design Factory, donde trabajé en el Instituto Duoc, yo lo armé desde cero, desde la pedagogía. Y eso lo aprendí en Finlandia, y en Finlandia pude conocer toda la metodología. Y una de las cosas que más me gustó por mi formación en lo que es aprendizaje ontológico, entonces yo dije, esta metodología es mucho más poderosa para el aprendizaje del ser humano que cualquier otra metodología. Y ahí estaba AB Proyecto, ABP Problemas, estaban otras metodologías, STEM, estaba gamificación, o sea, estaban todas las metodologías que tienen una idea de diversidad, tecnología por sobre todo, y mucho de generar conocimiento. Pero yo lo veía más allá incluso, desde mi formación. Yo decía, en realidad cuando una persona aprende, se transforma, porque el cerebro lo que está haciendo es sacar los surcos, como todos esos caminos que tenemos por años que nos hacen hacer las cosas, pero cuando uno se transforma, el cerebro lo que hace es cambiar esos surcos, o sea, uno puede modelar el cerebro, uno puede mandarse a sí mismo. Y antes decían, no los psiquiatras, era solamente cerebro. Y ahora con neurociencia cognitiva, que empezó desde Varela, nuestro chileno, que fue el que descubrió que existía la neurociencia cognitiva. Y todos los libros, incluyendo los de neuroarquitectura, hablan de Varela
como el que inició la dualidad cerebro-mente. Ya no era cerebro solamente, sino que la persona tenía pensamiento antes del cerebro. Y tuve una experiencia muy, muy importante para mí que hasta ahora me llena de orgullo, que cuando yo hice el trabajo en ese grupo, yo tuve una alumna, un grupo que tuvo problemas. Cuando uno trabaja en equipo, y los alumnos siempre están acostumbrados a trabajar en equipo, la dinámica es siempre igual. Se separan los trabajos, ¿cierto? Y después los juntan. Nosotros teníamos la idea de que el trabajo de equipo tenía que ser interdisciplinario. Yo venía de la formación interdisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces lo que empecé a hacer es fijarme en los conflictos o las posibles diferencias de palabras. Entonces en un momento, una alumna me dice, profesora, quiero hablar con usted, porque mi compañera no hace nada. Y resulta que nosotros estamos haciendo todo y ella llega, se pone a hablar por teléfono. Entonces, bueno, le dije, en realidad este trabajo del grupo yo no me puedo meter. Me decía, pero profesora, ¿por qué no? Yo no, ustedes son súper autónomos, ya tienen más de 20 años, ustedes tienen que no dar la decisión. Se enojaban. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo ahí? Bueno, después llegó ella de nuevo y se puso a llorar. Se puso a llorar porque no, me decía, pero es que ya no puedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces yo me acuerdo que me dio pena, y yo también sabiendo que con el dolor de mi alma, igual no le quería decir la respuesta. Quería que ella entendiera y ella hiciera la conexión de decir, ahora resuelvo el problema. Y lo hice a través de la metodología, nada más. Nunca hablé nada más. ¿Qué es lo que pasó? Meses después apareció el video promocional del proyecto y me habían contado que iban a entrevistar a algunos estudiantes y lo iban a presentar a todo el mundo, incluso a Finlandia y todo eso. Bueno, y de hecho cuando veo por primera vez el video, que me encantó, lo puedo compartir ahí en el chat, la alumna que dice, a mí me encantó Design Factory porque me hizo madurar. Yo quedé así, plop. ¿Cómo uno se va a enterar de lo que pasa en las vidas de alguien que uno puede tener una relación profesor-alumno? Pero es tan potente que si nosotros hacemos la metodología para que nuestros alumnos sean independientes, autónomos, que puedan querer conocer más y todo eso, de nosotros depende que el cambio sea de nuestra sala o de nuestro espacio. Y ese alumno podía haber ido a reclamar diciendo, ¿sabe qué? La profesora no esto. Y yo sabía que eso podía pasar, pero igual mi fundamento tenía base científica. Entonces yo como profesora defendía eso. Nunca me hicieron un problema con respecto a cualquier método, nunca me hicieron un problema, porque yo siempre presentaba la evidencia. Bueno, para mí eso ha sido mucho más que un alumno me diga, estoy con harta pega, te gano harto. No, me hizo madurar. Eso es lo que necesitan los alumnos de hoy. Tenemos tanta información actual de lo que pasa en el cerebro, cómo tenemos la idea ahora con la neurociencia cognitiva sobre el comportamiento. Acá tenemos la resonancia magnética. Hay una parte que se llama resonancia magnética funcional, que es cuando la persona no está en reposo, sino que le inducen pensar algo o hacer algo. Tenemos el PET, que es como, no me acuerdo cómo era, tomografía, no recuerdo bien, pero la diferencia es que se ve en color y se ve la parte de actividad cerebral. Entonces, si ustedes ven a una persona que es depresiva, tiene menos actividad cerebral que una persona no depresiva. Cuando tenemos una persona depresiva se le llama a alguien que todos los neurotransmisores
que van apareciendo son negativos, es decir, yo me siento cansado, me siento triste. ¿Y cómo sabemos si los estudiantes sienten eso? Muy fácil. Pregúntele, ¿usted quiere ir al colegio? Cuando la levante y la despierte y le diga a las 7, ¿quiere ir al colegio ahora? ¿Quiere ir? ¿Qué le van a responder? Entonces ahí yo tengo la respuesta. No se pregunten, ¿él querrá estudiar? ¿Le gustará lo que está aprendiendo? O sea, pregúntenle en la mañana. Ahí me está diciendo que cuando esté en el colegio, su cerebro va a tener menos actividad cerebral y que el no depresivo. Que el que sí le gusta ir al colegio, porque además tiene un colegio súper entretenido, tiene un profesor como el profesor Sebastián, que le hace trabajar con gamificación y ahí se imagina cosas. ¡Qué entretenido! Mayor actividad cerebral, mayor concentración, mayor procesamiento de información. Todo. ¿Qué pasa si no hay actividad cerebral? Disminuye la capacidad de memoria y recuperar recuerdos. Y esto, ojo, porque esto se da desde 0 años en adelante. En vez de hacer que yo tenga más cantidad de neuronas, lo que estoy haciendo es podar, por lo tanto tengo más probabilidades de tener Alzheimer. Ojo con eso es de antes. El aburrimiento tiene una poda de neuronas, baja el sistema inmune y los trastornos del ánimo. El aburrimiento, que siempre decimos, no, la persona no se siente mal, está aburrida. Pero ¿qué es estar aburrido para el cerebro? Que el cerebro está así y no lo dejan actuar, como no, de lo que veo alrededor no. Entonces impide el desarrollo normal, en cualquiera de las etapas. Que el hecho de que tengan gamificación van a perder la posibilidad de tener lo otro. Es muy distinto. Por ejemplo, también la neurociencia dice que si escriben o dibujan a mano, aprenden más y recuerdan mejor cuando escriben a mano. Lo estoy construyendo, ¿ya? No es dar todo hecho, sino que ir construyendo. La escritura involucra más al cerebro para mantener sus recuerdos. El cerebro está mucho más activo cuando se escribe a mano. Muchos sentidos se activan presionando el lápiz sobre el papel, viendo las letras que se escriben y escuchando el sonido que hace mientras escribe. Marco Orellana, ¿dibujaste con tinta? Por supuesto que sí. ¿Te acuerdas de esas pasadas con la tinta en el papel? Y cuando se pasaba de más, uno ocupaba un gilet para borrar. Sí. Le pasaba la mina primero, acuérdate, la mina primero y después se borraba. Para nosotros, ahora se conoce yo creo... como control Z. Exactamente. Ese era nuestra control Z, así borrábamos. Imagínate vos, Sebastián, se nos cayó la terrible cédula. ¿Qué es lo que pasa con el arquitecto cuando está creando desde el lápiz? Lo que está diciendo acá, está presionando el lápiz, escucha el sonido mientras escribe, siente el lápiz, tiene que hacer una presión, entonces la concentración es mucho mejor. Entonces cuando el arquitecto, porque yo soy dibujante arquitectónico, por lo tanto mi fuerte es hacer plano arquitectónico, cuando uno está dibujando a mano, uno está imaginando cada parte de ese edificio. ¿Se fijan? Entonces, si yo quiero hacer que el niño aprenda una letra, es mucho mejor que él la haga 1000 veces a mano a que usted se la muestre con diferentes animaciones. ¿Se fijan? Es decir, que cuando se habla de estudiante en el centro, quiere decir que el estudiante es el que hace, no el profesor. Entonces, cuando yo les digo a veces a los profesores que le hago clase, les digo, escriban en el cuaderno. Por lo mismo. Entonces ellos me dicen, no, pero lo puedo escribir aquí en el computador. Ahí yo ya sé que va a tener menos atención y recuerdo de lo que estoy hablando. Solamente por esa acción. Tenemos
los electroencefalogramas, que ahora se está agrandando la cantidad, y esto lo que hace es verificar también la actividad cerebral, que es mucho más movible, porque yo me puedo desplazar, no como la resonancia magnética que tengo que estar así. Entonces eso me permite hacer otros estudios de lo que pasa en el cerebro, y uno de los nuevos ha sido el de cómo se leen los pensamientos a través de electroencefalograma. Es decir, ya las personas no pueden decir somos cerebro solamente, sino que también tenemos pensamiento y se leen más encima. ¿Cuáles son los misterios? Y en realidad aquí tiene mucho que ver la Matrix, porque lo que decía Maturana y también Varela es que cuando se junta la parte de, se separa, perdón, el cerebro, el pensamiento y todo en tres, ellos lo separaron en cerebro, mente y mente fenomenológica, ¿ya? Si ellos estaban pensando eso en el 70, ellos igual decían que si esa tríada la tenía también una máquina, esa máquina iba a ser exactamente igual que el ser humano. O sea, ellos dijeron, dos chilenos del año 60 dijeron, viene la inteligencia artificial. Y hace pocos años, me refiero al año 80, empezaron estos robots, entre comillas, empezaron a hacer ya los primeros juegos de ajedrez donde ya esta máquina o robot ya ganaba a un humano el más experto del mundo. Ya tenemos una IA, inteligencia artificial, que se relaciona y habla, se comunica a través de emociones y facciones. Esto es lo que se le llama la inteligencia artificial fuerte, ¿ya? Y esto es lo que yo pregunto muchas veces en mis clases a los profesores. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial va a reemplazar al profesor? Y todos me dicen que no. ¿Y cuál es la razón que me dicen que no? Porque el profesor es el único que tiene emociones. Miren qué equivocados estamos. Esta personita que está ahí en la pantalla ya es alguien que lee las emociones y sabe cómo responder ante las emociones. Y esto debe haber sido hace 4 años atrás. O sea, estamos tan mal en cuanto al conocimiento de lo que hay, que pensamos que un IA no puede tener emociones. Y hace tiempo que los tiene. Entonces, si yo tengo una IA y que lee las emociones y que sabe cómo reaccionar a las emociones, que hace que los alumnos aprendan, que les dice todo lo que quieren escuchar, entonces mejor reemplazo un profesor y los dejo con la IA. ¿Se fijan? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si ya está. No es que viene, ya está. Actualmente hay colegios híbridos donde se está fijando el profesor, los que están conectados tienen un software donde el profesor lee las emociones a través de las caras. Y este es un experimento muy, muy antiguo, esto de detectar la emoción a través de las caras. Pero ahora dice en la pantalla el profesor inmediatamente, este alumno está enojado, este alumno está aburrido. O sea, ni siquiera yo como humano voy a tener que usar mi inteligencia cultural para decir si esa otra persona está triste o no, porque me lo va a decir una máquina. ¿Se fijan? Vamos perdiendo habilidades, además. Y es tan así que se está haciendo un cerebro desde cero en un gusano. El cerebro se está haciendo como el mapeado del ADN, ahora se está haciendo el cerebro. Entonces, tanta la tecnología nueva como los supercomputadores de Google, ya que están hechos con física cuántica, que la información la tenemos ahora. Entonces, que tengamos un cerebro realmente leído como el ADN, significa el fin de todas las enfermedades neuropsiquiátricas. Igual como después del ADN pudieron tener otras cosas con las enfermedades, tuvieron cura.
Por lo tanto, necesitamos salas sensoriales, que yo pueda estar en distintas posiciones. Y eso que ustedes ven ahí es baratísimo, a lo que uno puede decir el beneficio que tiene. También hay profesores que, entendiendo esto, hacen sus propias como presentaciones y adaptaciones. También, adaptaciones que pueden ser realizadas con la comunidad, no solamente a través del colegio. Y se puede. Ahora, por ejemplo, estas cosas como ahí las luces y eso, todo mucho más barato, pero lo que ahí está haciendo el niño es que toda la atención se va hacia la novedad. Obviamente, el hecho de que yo tenga que entregarle algún contenido que el alumno tiene que aprender a multiplicar, lo puede hacer de las dos formas. En el caso de una sala tradicional quizá, o en grupo, y siempre con la parte de jugar, que puede ser gamificación, pero siempre tiene que estar esa parte. Si no, el alumno le cuesta, porque nosotros estamos viendo las cosas en 3 dimensiones, y resulta que cuando llegan al colegio lo hacen pensar, vuelva a ver las cosas en 2 dimensiones. La escolarización nos hace cambiar nuestra forma de ver. Entonces, con esto, cuando uno trabaja un ratito con esto, después los niños tienen mayor concentración, porque la energía diaria, aparte que la tienen que sacar, también están en ese momento absorbiendo lo que es el placer de poder estar ahí. Y eso hace que luego tenga mayor disposición de aprendizaje. Que se ubiquen donde quieran. No es tanto excusa de que las personas están conectadas en computador, por lo tanto los niños tienen que estar quietos. No, no. Si el niño no lee la letra, toma plasticina. Si no tiene plasticina, haga plasticina con la amiga de paño, un poquito de agua. Y le echa sal y después la pone al horno, igual que a mí. O sea, que el alumno toque, que el niño toque. Los niños tienen que estar así, construyendo las cosas con sus manos, porque no están pensando en 3D, o sea, en 2D como nosotros. Entonces, perdón, pero que me aparece de esta parte, pero es que me da rabia cuando los profes de lenguaje y matemática le están haciendo solo escribir. Si matemática es tridimensional, o sea, yo tengo que ver algo, mirarlo su cara, hacer algo. Entonces lo estamos escolarizando y le estamos quitando la imaginación. Como les digo, no es excusa el hecho de que estemos en clase online o de que tengamos pocos recursos. Hay en línea un montón de recursos para poder ocupar en cualquier tipo de clase. Yo trabajo actualmente en el AIE, hago clases de taller de solución de problemáticas, y son personas que están entre los 20 años, 19 años, hasta los 70 años. Tengo un grupo diverso que estudia en la noche, que son de Osorno, por lo tanto no tienen la conectividad, no los he visto nunca. Pero el hecho de tener una clase donde está la confianza, donde está el querer enseñar y yo aprender, el que ellos estén más participando que yo, ellos sí van a tener rendimiento académico alto, sí van a tener asistencia 100%, y sí van a hacer cosas con habilidades mucho mayores. Y ese es el resultado que obtuve en el primer bimestre de este año y que lo presenté en una investigación. Da resultado. Con los recursos que yo solamente tenía. Nada más. ¿Y cuáles son mis recursos? Conocimiento, experiencia, conocimiento, experiencia. No hay que parar, porque estamos en un momento donde la tecnología y todos los conocimientos van cambiando. Perdón, ya cambiaron. Así en el rato que me quedé callada, así, ya. Así el tema. Bueno, eso les quiero dejar como
como tarea, como dicen las profesoras. Y terminar con esta frase que yo amaba a don Humberto Maturana, al maestro del mundo, que le dijo, Dalai Lama, que él era un gurú porque le había enseñado a no tener apego al budismo. O sea, nuestro chileno era el gurú. Entonces él dijo, las máquinas se podrán seguir manipulando si podemos desenchufarlas. Ahí nos deja entonces el maestro. Gracias.